Eh, Buenas tardes y para todos mis amigos. He estado muy inquieto leyendo Romanos capítulo 9 por una razón y por otra. Y dentro de lo que el Señor ha puesto mucha inquietud es conversar un poco sobre el concepto de predestinación. Entonces realmente lo que quiero compartir es que con mucho respeto para todas las personas que me siguen y que escuchan mis audios, yo quiero que me den la oportunidad para decir y compartir lo que voy a desarrollar. Primero lo que quiero decir, y suena un poquito brusco, pero les pido el beneficio de la duda. Eh, Estoy inquietísimo, pero muy inquieto. Y me parece que me incluyo ahí, nos vendieron un concepto de la predestinación, bueno, para el caso mío, un concepto de predestinación un poco erróneo, o digo yo, mal enfocado, porque inclusive hay un grupo de teólogos y pastores y líderes que defienden la predestinación como un tema de que ya los que van a ser salvos, ya van a ser salvos y punto. Y los que no van a ser salvos, no van a ser salvos y punto. Ese grupo lo defiende, pero lo interesante de todo es que, aunque lo defienden y todo, uno puede percibir, porque me pasa a mí, que no es consistente el asunto de sostener esa, mm, mm, esa interpretación. Hay otro grupo con respecto a la predestinación que defienden y buscan todo tipo de citas bíblicas, inclusive como los del primer grupo, en que es posible, es posible que las personas eh, puedan llegar a ser salvas porque no sabemos quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces, para ser honestos, a veces yo navego en la mala enseñanza que tuve. Digo, navego porque ahora el asunto está cambiando en mi corazón. Ahora lo voy a compartir. En que navego y yo viajo de la mala enseñanza que tuve, de que ya se sabe quién va a ser salvo, sí o no, y viajo de ahí a la posibilidad de que nadie sabe quién va a ser salvo. Y entonces tenemos que eh, predicar, ¿verdad? Y lo que voy a comentar se ajusta bastante a esta segunda posición, que es: no sabemos quién va a ser salvo, solamente el Señor. Pero yo quiero explicarlo porque me llegó a mi corazón lo que quiero compartir. Una de las primeras cosas que quiero compartir es que no quiero usar las citas bíblicas clásicas que hablan de la predestinación, como por ejemplo Efesios en el capítulo 1, ¿verdad? No quiero hacer no quiero retomar esas citas clásicas, porque esas citas clásicas inmediatamente me posiciona en mi mente la mala enseñanza que creo que me fue puesta por muchos años. Entonces, para eso voy a usar Romanos capítulo 9. Pero no solamente está en Romanos capítulo 9 el concepto de la salvación, sino que también está en el Evangelio
de San Juan capítulo 6 en los versículos 39 y 40. Y también está ¿cómo se llama? En San Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús dice, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, ¿cómo es que funciona este asunto de la predestinación? Entonces, permítame, voy a leer en Romanos 9, del 13 hasta el 24. Dice así, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Voy a leer hasta ahí. Entonces, leyendo esta parte de Romanos capítulo 9, escrito por el apóstol Pablo, que lo escribe con muchísima profundidad, entonces pude extraer, o el Señor me llevó a que yo meditara en la información que yo tenía sobre la predestinación. Entonces, inmediatamente me di cuenta que no estoy bien. Yo personalmente no estoy bien, ¿verdad? Porque si usamos las citas bíblicas clásicas para el tema de la predestinación, entonces dice que, dice Efesios capítulo 1, dice versículo 4, voy a leer, ese es una de las citas clásicas de la predestinación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Voy a leer ahí hasta el 9. Entonces, claro, ahí dice, o sea, si usted lo lee así,
sin considerar todo el discurso de la palabra de Dios, entonces te deja la idea de que hay personas que ya están predestinadas para la salvación. Pero ahí está el punto, lo que acabo de decir. Si solamente se lee Efesios o las otras citas clásicas de la predestinación, si solamente se lee ahí y no se considera todo el discurso de la palabra, entonces es muy fuerte el pensar y concluir de que hay gente que ya viene predestinada. Entonces según el diccionario, vamos a ver la palabra predestinación. Entonces, buscando en el diccionario, aquí en internet, dice así: la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. El concepto se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. Otro sabor acá vamos a ver, dice aquí, ¿qué es la predestinación según la Biblia? Entonces dice que se entiende que predestinación es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de salvación trazado por Dios en favor de sus hijos. Gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador. Romanos 8, 28, 39. Y entonces vamos a ver sinónimos de la palabra predestinación. Entonces, un sinónimo de la predestinación es elegido, escogido, señalado. Entonces, si vemos esas definiciones en el contexto o en el marco de la sabiduría humana, de ahí nos dobla el brazo y nos obliga a interpretar Efesios 1 exactamente como esta definición que la sabiduría humana está presentando. Y entonces, porque digamos en los devocionales que yo tengo con Jenny, estábamos viendo 1 Timoteo, capítulo 2, y entonces habla algo que me impactó sobremanera, pero sobremanera. Por ahí en el canal de YouTube, el canal que tengo, Se me abrió el cielo, yo comparto los estudios bíblicos de 1 Timoteo. Entonces dice 1 Timoteo, por donde llegué ahí en el capítulo 2, y entonces hice un freno, porque el Señor me trajo a mi mente el concepto de la predestinación. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de 1 Timoteo, dice, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, dice el versículo 4, Jesucristo, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, no dice algunos, no dice solamente los que están predestinados, dice todos, absolutamente todos. Entonces yo empecé a inquietarme y a sentirme incómodo en mi corazón, y yo me di cuenta, pero entonces me fui mal enseñado con el asunto de la predestinación, ¿verdad?
Y entonces empecé a meditar y a meditar. Entonces, ¿cuál es el error? Así lo veo yo. Que no podemos, bueno, voy a parar este audio y voy a hacer otro para poderlo manejar. En este segundo audio estaba hablando acerca de que me sentí muy incómodo porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, dos cosas me impactaron. Todos los hombres, o sea, no está diciendo los que fueron predestinados. Entonces ya eso bota totalmente el concepto de predestinación que me enseñaron. Y la otra cosa que me dejó inquietísimo, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esos dos conceptos nuevos ahí me botaron totalmente la enseñanza de la predestinación, que es lo que quiero compartir con base en Romanos capítulo 9. Es importante, pero muy importante, recordar que el apóstol Pablo, la única Biblia que él está usando es el Antiguo Testamento, con los profetas, con salmos y proverbios, profetas mayores y profetas menores. Esa es la palabra que él está consultando para escribir Romanos capítulo 9. Nosotros estamos de alguna forma en una ventaja porque tenemos recopilado las cartas de Pablo y tenemos recopilado el Antiguo Testamento. Y entonces, y también tenemos recopilado los evangelios. Entonces, claro, nosotros tenemos doble fuente, por decirlo así, de información. Aún así, a ver, de lo que he venido aprendiendo es que hay que estar leyendo constantemente la palabra para tener el discurso exacto del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y en toda la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo tiene dentro de su doctrina conceptos que golpean muchísimo el concepto de la predestinación que a mí me fue enseñado. Por ejemplo, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, si yo creo en la predestinación de que unos ya vienen predestinados para la salvación y otros no, entonces esos otros están siendo condenados, cosa que eso no está en el corazón de nuestro Señor. La otra cosa que el Señor Jesús quiere es que nosotros creamos en el verdadero arrepentimiento y creamos en el Evangelio. Entonces, para creer en el verdadero arrepentimiento y en el Evangelio, hay que presentar a las personas bien detallado el conocimiento casi científico de lo que significa transitar de ser condenado a ser salvo. ¿Cómo es que funciona ser libre del pecado? De alguna forma, pensando en solamente conocimiento. Porque realmente la salvación la da Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la persona de pecado. Entonces ahí es donde la persona inmediatamente obtiene el verdadero arrepentimiento, porque la persona dice, yo no sabía que en mí, ahí adentro, había un ser espiritual que me gobernaba y que ese ser espiritual es enemigo de Dios, que tiene un sinónimo, Satanás, el mismísimo diablo. Entonces, el verdadero arrepentimiento va desde ese punto de vista. No es un tema de remordimiento, no es un tema de no, yo, esposa mía, yo estoy tan dolido que tengo 20, 30 años de estar tomando licor y gastando todo el dinero.
Eso se llama remordimiento. Pero el arrepentimiento bíblico es cuando el Espíritu de Dios nos convence quién es el que gobierna nuestro corazón antes de nacer de nuevo, que no es otra cosa más que la misma esencia de Satanás. En eso consiste el arrepentimiento. Y luego, creer en el Evangelio tampoco me corresponde a mí, sino que esa es la voluntad de Dios Padre cuando Jesucristo lo explica en el Evangelio 6, en el versículo 39 y en el versículo 40. Siento que me estoy perdiendo un poco. Voy a volver a retomar lo que he venido hablando de la predestinación. Empecé diciendo que leyendo 1 Timoteo capítulo 2 me lleva a Romanos capítulo 9 y entonces de pronto me doy cuenta que el concepto de predestinación que tenía empecé a dudar de esa enseñanza, empecé a dudar de esa revelación de predestinación, de que básicamente hay personas que ya vienen, desde que vienen, entran al vientre de mamá, ya vienen predestinados a la salvación. Empecé a dudar, porque en 1 Timoteo dice que el apóstol Pablo dice que el corazón de nuestro Señor Jesucristo es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces me quedé impactado sobre esto. Entonces me di cuenta que lo que me habían enseñado de la predestinación, y si yo utilizo siempre los mismos versículos y utilizo el diccionario, entonces no logro ver en conjunto el discurso completo de la palabra de Dios que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde básicamente el Señor Jesús dice una y otra vez y de diferentes formas: no he venido a condenar el mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, ya teniendo bien claro eso, entonces cayó en el suelo, ¿verdad? Y fue un escándalo ahí en mi corazón. Digo, estoy mal con el concepto de la predestinación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a compartir esa parte. Resulta ser que absolutamente todo ser humano que viene del cielo y entra al vientre de mamá, viene sellado y sin poder hacer nada, viene sellado para ser condenado y no poder entrar a la gloria de Dios, no poder entrar al cielo. Pero nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que todos los hombres puedan alcanzar la salvación, no los predestinados, supuestamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta forma. El Señor, a través de su misericordia, solamente su misericordia, Él dice: a este lo voy a salvar. Y lo voy a salvar y le voy a dar un don de comunicación de la revelación de cómo fue que obtuvo el perdón del pecado. Cuando digo perdón del pecado, lo que quiero decir es que no me gusta usar la palabra perdón. Solamente me gusta usar la palabra cómo fue el traslado de mi corazón al cuerpo de Jesús. Me gusta más usar eso. Pero tiene que ser bien explicado, paso a paso, bien desarrollado. Entonces, la predestinación está hablando de ese grupo de personas que el Señor predestina para darles un don para comunicar el conocimiento de cómo se es libre del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces, cuando ese conocimiento el Espíritu de Dios
lo toma y lo potencia y de una vez sella a esa persona que está siendo impactado con ese conocimiento, entonces el Espíritu de Dios convence o me convenció a mí de quién me gobernaba, me convenció a mí de cómo es el verdadero arrepentimiento, me convenció a mí que solamente el brazo de Jehová, de Isaías 53, versículo 6, yo podía ser libre del pecado. Entonces me puso todo el conocimiento de diferentes sabores, pero de diferentes sabores, y entonces me dio la capacidad para transmitir este conocimiento. Entonces, cuando Él me presenta a una persona para la evangelización, Él ya ha puesto en mí una capacidad para transmitir este conocimiento de tal forma que Él me usa como un parlante y yo estoy hablando, pues yo estoy hablando lo que Él pone en mi corazón, y el Espíritu de Dios es el que convence a esta persona. Lo puede convencer desde la primera vez, pero podría ser que lo convenza en la hora, ¿cómo era? En la hora 17, a las 5 de la tarde, o sea, antitos de morir. Me refiero a Mateo 20, capítulo, Mateo 20, los obreros de la viña. El Señor le da 5 oportunidades, según Mateo 20, los obreros de la viña, le da 5 oportunidades para que esta persona tenga la oportunidad de que recibe mucho conocimiento, y el Espíritu de Dios sí sabe cómo está ese corazón ahí adentro. Entonces, cuando ese corazón ya está derrotado, el Espíritu de Dios lo sella y saca el pecado, saca este espíritu maligno y lo mete en el cuerpo de Jesús, y esta persona se le ilumina su corazón por la salvación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la predestinación? Lo que tiene que ver es que esta persona que fue impactado a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, en una de esas lo salvó. Entonces esa persona, en ese transitar de ese conocimiento con mucho poder y por medio de la palabra profundamente y bien amarrada con la misma idea que hay en toda la palabra de Dios, como por ejemplo en Isaías 31:31, ¿verdad? Que dice, básicamente, he sido como un marido para ustedes. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes, ¿verdad? Entonces, está por todos lados los sabores de la salvación. Entonces, la persona, esa persona que es nacida de nuevo, el Señor la predestinó no solamente para que se fuera salvo, sino que en este proceso de recibir tanta información, lo preparó para ser un evangelista, para ser un ministro de la palabra con mucho poder. Lo predestinó para ir a predicar a su metro cuadrado, a su familia inmediata. Lo predestinó para ir a predicar esta salvación. Lo que quiero decir es que no es que él venía predestinado para ser salvo. No, él era exactamente igual que todos los hombres. Pero en esta oportunidad que esta persona tuvo, puede ser solamente una vez y ya es impactado su corazón y le es revelado la salvación. Pero es tanto el agradecimiento que esta persona tiene que el Señor lo capacita y ya lo predestina, a eso sí, lo predestina para comunicar este conocimiento de la verdad con profundidad a sus seres queridos, a su metro cuadrado. De eso estoy hablando. Voy a parar aquí porque quiero agregar
el concepto de la blasfemia del Espíritu Santo, que está de la mano de esto último que acabo de decir. Resulta ser que habemos personas, ¿verdad? Porque el Señor me regala a mí ese testimonio, de que yo fui impactado con todo el conocimiento y el Espíritu de Dios me convenció de quién gobernaba mi corazón, que era este espíritu inmundo, había en mi corazón la esencia de Satanás. Entonces yo fui impactado y el Espíritu de Dios me convenció de pecado. Entonces me salvó, pero me predestinó para que yo vaya a compartir con profundidad el conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Entonces, Él ha venido poniendo en mi corazón conocimiento. Él me ha regalado esa clase de conocimiento para que las personas que Él está poniendo enfrente mío, Él me pone un sabor, otro sabor y otro sabor, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Es ser iluminado a través de este conocimiento. ¿Cómo es que el pecado sale de mi corazón por medio del brazo poderoso de Jehová, Isaías 53, y lo mete en el cuerpo de Jesús? Entonces, ¿qué tiene que ver en este audio? ¿Qué tiene que ver el concepto de la blasfemia? Entonces, de la misma manera que el Espíritu de Dios convence a esta persona de pecado y lo sella y lo salva, de la misma manera el Espíritu de Dios, que no puede ser engañado, está mirando en algunas personas que, a pesar de que tienen el conocimiento de la verdad bien claro y que lo han escuchado a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5, aún así, teniendo bien claro el conocimiento, rechazan la gracia y el regalo de la salvación y no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces, esta persona está blasfemando contra el Espíritu de Dios y dice que la blasfemia al Espíritu de Dios no tiene perdón. ¿Qué significa? Que esta persona estaba condenada y de feria. Tiene la oportunidad un montón de veces y aún así sigue rechazando este conocimiento poderoso. Entonces eso se llama blasfemia. Eso se llama que no obtuvo el perdón. O sea, nunca obtuvo el perdón. Por eso es que dice que la blasfemia al Espíritu Santo nunca va a ser perdonada. ¿Por qué? Porque fue condenado y no le dio la gana. Tercamente y neciamente no quiso, a pesar de que lo tenía bien claro, no quiso doblar su corazón y ahí internamente pedir ayuda al cielo santo para que le ayude a transitar del infierno hacia el cielo. No, se empeñó en que es bueno, por decir algo, se empeñó en su propia filosofía, se empeñó en su propia enseñanza, atesoró esa enseñanza diabólica que él tiene. Entonces, por eso blasfema contra el Espíritu de Dios. Entonces, esa persona no fue que fue predestinada para la condenación. No fue predestinado para la condenación. Tuvo la misma oportunidad. Y yo no puedo decir que fue predestinado para la condenación, porque no venía marcado para ser salvo. No es cierto. No es cierto. Sino que, volviendo a la predestinación, lo que sucede es que ahora quiero compartir otra vez, ya lo he venido diciendo, pero lo voy a volver a decir de esta manera. La predestinación es un concepto que el apóstol Pablo está manejando en Efesios, por ejemplo. Es que no tengo otras citas bíblicas. Por ahí está, creo que Hebreos 26 o Hebreos 9, 26.
por ahí está hablando más o menos de este concepto. Entonces, el concepto de la predestinación, el Señor me mostró en estos días que predestinación es que lo salvo y lo predestino y le doy mucha sabiduría, mucho conocimiento en toda la palabra de Dios, en el mismo discurso de la palabra de Dios por todo lado, para que sea un verdadero maestro en compartir este conocimiento de la verdad. Entonces, una persona, el concepto de predestinación es una persona que Dios llama, que Dios está llamando para usarlo con mucho poder para comunicar el conocimiento de la verdad. La predestinación no tiene que ver con que unos seres humanos ya vienen predestinados a la salvación, unos sí y otros no. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver más con la posibilidad de que esa persona, una vez que sea salvo, está predestinado para ser un maestro, como dicen los chiquillos, un maestro profesional, dicen los chiquillos. Ese es el concepto de maestro pro. Diríamos otra palabra, que sea un maestro de alta gama, que tenga ese don de la comunicación, del conocimiento de la verdad. Fue predestinado para eso. Y quiero terminar este audio porque es lindísimo aquí en Romanos 9, que dice 20, Romanos 9, 20, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y es que yo he sentido, o sea, yo me he dado cuenta cuando estoy comunicando el conocimiento de la verdad de una forma y de otra forma, me he dado cuenta que la persona está luchando ahí adentro, está altercando con Dios. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 9 dibuja muy bien esto y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, muchas personas con las que yo estoy compartiendo les dicen, no, es que yo soy así, es que yo soy así. Está altercando aquí en este versículo 20 contra Dios. No sabe, pero está altercando. Y dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vea qué cosa más increíble. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra. De la misma masa. ¿Qué es lo que está hablando el Señor aquí a través del apóstol Pablo? Que nuestro Señor Jesucristo fue hecho de la misma masa de Adán, o sea, del mismo barro, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús, su obra, su legado, lo que Él vino a hacer, su propósito, es llegar a ser un barro de deshonra. ¿Por qué dice que vino a ser un barro de deshonra? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, que tiene la misma masa con que fuimos hechos nosotros, pero tiene ahí adentro, tiene la deshonra, tiene al maligno, tiene el pecado, tiene a Satanás. O sea, su cuerpo es un vaso de deshonra. Y dice, y no solamente eso, sino que ahí adentro, Él en la cruz, estoy yo, y están todas aquellas personas que se les está haciendo iluminado se le está iluminando el conocimiento de la verdad. Entonces estamos ahí adentro con Él. ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo llegué yo? Un vaso de deshonra. Igual que Jesús ahí en la cruz. Y no solamente estoy yo, ¿verdad? Que voy a ser iluminado con el conocimiento de la verdad para salvación, sino que están todos aquellos otros hombres que están rechazando el conocimiento de la verdad, a pesar de que
se les ha explicado montones de veces y que entienden en su sabiduría humana perfectamente de qué estamos hablando. Y dice el 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué quiere decir? Soportó con mucha paciencia el cuerpo de Jesucristo, totalmente contaminado siendo un vaso de deshonra juntamente con nosotros y juntamente con los que no van a ser salvos, lo soportó. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Yo estaba preparado para destrucción. Dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué significa? En el 23 significa que toda la humanidad llegamos como vasos de deshonra. Entramos en el cuerpo de él, un vaso de deshonra, pero él lo está soportando. ¿Para qué? Para darnos la salvación, porque el 23 se ilumina la salvación cuando dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Por qué hacer notorias? Porque en el tanto que cuando él resucita, que Dios Padre lo resucita, entonces se hace notoria la resurrección de Jesucristo. Ya no es un vaso de deshonra, sino que ya es un vaso de honra, juntamente con todos nosotros. Se hace notoria las riquezas de su gloria, o sea, las riquezas de la salvación. ¿Cómo se hace notoria? Porque se contrapone con aquellos otros vasos de deshonra que no son salvos. Entonces se puede ver claramente un grupo de vasos que eran de deshonra, se pueden ver ya vasos de honra. ¿Cómo se pueden ver? Porque hay otro grupo que, a pesar de que tuvieron la misma oportunidad y estuvieron dentro del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Esos Jesucristo no los resucitó, no los llevó al cielo, porque dice, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice, a los cuales, 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, para poder mostrar, para que se note que se está mostrando, hay que mostrar los dos escenarios. Esos vasos de deshonra que éramos todos, absolutamente todos, ¿verdad? Y que de ese montón de todos, de toda la humanidad, él sacó unos y los llevó a su gloria. Pero otros que, a pesar de que tuvieron la oportunidad de recibir todo el conocimiento de la verdad, no quisieron, blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Entonces él los mostró. ¿Qué quiere decir? Los comparó. De eso está hablando. Entonces voy a terminar acá. Voy a hacer un audio de una reflexión que salió en estos días también. Bueno, ya les cuento. A ver, es un poco de lo mismo, pero es un poco del resultado de esto que hemos estado hablando, de cómo fui engañado con el concepto de la predestinación, ¿verdad? Entonces, ahí a la par quiero comentar lo siguiente, igual, con mucho respeto, con muchísimo respeto para todas las personas que tienen esta forma de hacerlo. Lo digo de esta manera. Resulta ser que cuando yo estoy compartiendo la palabra, ¿verdad? Entonces, si entran a mi canal, se van a dar cuenta de que compartí anoche los obreros de la viña, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy compartiendo los obreros de la viña anoche, yo no voy por toda la Biblia citando citas bíblicas. No. No me gusta. A mí me gusta más concentrarme en Mateo 20 y ponerle
ponerle todo el entendimiento del corazón de nuestro Señor Jesús cuando está transmitiendo el conocimiento de la verdad por medio de la parábola de los obreros de la viña, y no navego por la Biblia, no me voy a andar ahí por toda la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, a ver, es que tengo aquí una nota, de mi segundo, lo apunté, apunté esto que estoy comentando aquí. Dice, hay maestros de la palabra que están compartiendo están compartiendo la palabra de Dios. Hay maestros, ¿verdad?, que con mucha alegría o alegremente, o porque tienen una memoria privilegiada, cosa que no me pasa a mí, citan constantemente muchos versículos de la Biblia para darle fundamento a lo que están compartiendo. Entonces yo digo, y con mucho respeto, lo hacen alegremente. Buscan versículos bíblicos y los usan como base o fundamento, o ¿cómo le digo? Como para que el que está escuchando diga, mira, sí es cierto, mira, sí es cierto, ¿verdad? Pero yo, y por eso yo lo estoy comentando con mucho respeto. ¿Qué es lo que quiero decir realmente? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una cita bíblica fuera del tema que se está hablando, porque esa cita bíblica que se está mencionando no es solamente un versículo, podrían ser todo un capítulo antes, un capítulo donde está y un capítulo después. O sea que hay que buscar en unos 3 capítulos, uno antes, el que está, y uno después, para buscar exactamente cuál es el mensaje que se está transmitiendo ahí en esa cita bíblica. Y no coger ese versículo en particular y utilizarlo para forzar un conocimiento, y para que no quepa duda de que lo que se está diciendo es cierto. Voy a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, digamos, el que me viene a la mente es Malaquías. Entonces, el profeta Malaquías está exhortando a los líderes religiosos de su tiempo, a los profetas que están por ahí y a los que están guiando la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacen hoy en día algunas personas para justificar lo que están tratando de transmitir en el púlpito o en la reunión? Entonces dicen, por ejemplo, dice aquí Malaquías capítulo 2, voy a buscarlo, es que en esta Biblia no lo tengo marcado, voy a buscarlo en la Biblia donde lo tengo marcado. Dice así, Malaquías, Zacarías, Lucas, Mateo, ya me fui, aquí está Malaquías. Entonces yo he escuchado alegremente, y hasta que me siento incomodísimo, pero incomodísimo me siento. Entonces llegan y dicen en Malaquías capítulo, dice capítulo 2 de Malaquías, dice Malaquías capítulo 2 versículo 8, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino. Voy a parar aquí, voy a buscar exactamente lo que quiero transmitir. Voy a hacer una pausa. A ver, no lo pude meter en el mismo audio, pero continúa acá y dice, de lo que quiero decir, cómo alegremente toman un versículo
¿verdad? Para justificar algo. Entonces dice Malaquías capítulo 3, versículo, voy a leer desde el 7. Dice, Malaquías 3, versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces utilizan alegremente un versículo, el 8, me habéis robado. Me habéis robado los diezmos, ¿verdad? Pero, entonces, por decir algo, están justificando un poco el tema de los diezmos, ¿verdad? O de las ofrendas, o de que hay que apoyar a la iglesia en este proyecto, en este 8, en este 8, en este 8. Entonces, como motivación y para ponerle fundamento bíblico, sacan Malaquías capítulo 3, versículo 8. Que me habéis robado, pues vosotros me habéis robado. Entonces, claro, todos que estamos ahí escuchando, bueno, no en el caso mío, porque inmediatamente yo me doy cuenta que hay una manipulación. Por eso lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque eso mismo sucedió con la predestinación. Y eso mismo sucede con el perdón del pecado. Sucede por todos lados. Digamos, escucho ahí Hechos capítulo 5 de cómo Ananías muere inmediatamente y cómo su esposa muere, y entonces vendieron la propiedad en tal y se dejaron una parte. Tengan cuidado, o sea, cuando ofrezcan al Señor el dinero, traigan todo el dinero completo. Entonces se genera un temor y una manipulación, pero es que no está hablando de nada de eso. Eso es lo que me preocupa. Entonces, cuando hay muchos, bueno, ahorita estamos hablando de diezmo, de dinero, de tintineo, ¿verdad? De recurso económico, pero utilizan también para un montón de cosas, utilizan la palabra de Dios con versículos, ¿verdad? Que donde está ese versículo, está hablando de un tema y está amarrando ese tema y está definiendo ese tema ahí, que no tiene que ver nada con la que la persona que está de este otro lado lo invocó, ¿verdad? Entonces estoy utilizando este ejemplo de los diezmos y ofrenda. Entonces están hablando de la importancia del apoyo a la iglesia. Entonces sacan el versículo 8 del capítulo 3, me habéis robado. Ananías y Zafira en Hechos 5, ¿verdad? Y dice, probadme como no abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y entonces se montan en una perolata, ¿verdad? Y entonces es muy peligroso. Es muy peligroso. Por esa razón es que no me gusta que saquen versículos y versículos para fundamentar lo que están hablando. Porque siempre hay que sacar un versículo que sea congruente con lo que quiero decir.
hay que invocar o hay que sacar o hay que referirse a un versículo si tiene que ver con regresar al cielo, si tiene que ver con el perdón del pecado, si tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, si tiene que ver con creer en el Evangelio, si tiene que ver con en un corazón agradecido por la salvación, si tiene que ver con la preocupación y el dolor para nuestros seres queridos. Y nunca, nunca, nunca sacar un versículo para justificar y ponerle fundamento a una información que no tiene que ver en nada con regresar al cielo. En nada. ¿Verdad? Básicamente Malaquías está hablando de lo siguiente. En el capítulo 1 dice, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los dragones del desierto, dice esta versión. 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y le llamarán provincia de impiedad y pueblo contra quien el Señor se airó para siempre. Entonces dice, salto al versículo 6, al final dice, voy a seguir ahí en el 5. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea el Señor engrandecido sobre la provincia de Israel. 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, que es de mi honra, y si soy señor, que es de mi temor, dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 7. Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. Le seréis agradables, dice el Señor de los ejércitos. Paro ahí. ¿Qué está hablando Malaquías? Malaquías, este profeta, está exhortando fuertemente a los sacerdotes de donde él vive, donde él está, en el tiempo que él está. Y dice, final del 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Malaquías le dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. Entonces, básicamente, Malaquías está exhortando a los líderes, a los sacerdotes, a los que tienen que transmitir el conocimiento de la verdad con profundidad, les está diciendo, están predicando un evangelio falso. Pan inmundo. Inmundo. Ese es el tema de Malaquías. No tiene que ver absolutamente nada con diezmos y ofrendas. Es más, el concepto de diezmos y ofrenda fue, lo movieron del verdadero corazón de nuestro Dios a un tema de dinero, a un tema de tintineo, de obtener recurso económico, ¿verdad? Lo movieron porque diezmos y ofrenda está relacionado a lo siguiente. Los diezmos que ofrece Abraham a Melquisedec es que porque Abraham lo que está es una campaña evangelística y nacen muchas personas allá en Génesis, y entonces él le ofrece a Melquisedec
de todas esas personas que nacieron de nuevo, Él le ofrece la 10ª parte. ¿Para qué? Para que entren a la escuela misionera, sean capacitados y puedan seguir evangelizando. Ese es el diezmo que está hablando la palabra de Dios. No está hablando de dinero. Ofrendas, ¿qué son ofrendas? Para darle mantenimiento a esa escuela misionera, los estudiantes que están viviendo ahí con sus familias necesitan comida, necesitan ropa, necesitan zapatos, necesitan dónde vivir y todo esto. Entonces se traen las ofrendas para sostener la escuela misionera. Porque hay escuela misionera en todos los tiempos, pero en todos los tiempos hay una escuela misionera. Tiene que existir personas que hayan sido llamadas para la evangelización. Pero hoy en día, ¿verdad? Fácilmente y alegremente, y desvirtuando el verdadero mensaje que hay en Malaquías, cogen un versículo 3:8 fuera de contexto para doblar el brazo de las personas, de la congregación. ¿Para qué? Suelten el billete. ¿Va? Y conozco historias creepy, como por ejemplo, que llevan contabilidades y si la persona no dio el diezmo en esta vez, lo sigue debiendo y hay una persona que lo llama y le cobra. Tengo entendido, a mí nunca me ha pasado eso, ¿verdad? Pero tengo entendido de algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí no me gusta cuando se está hablando, y ya termino con el tema que hablábamos de la predestinación, no me gusta el tema de cómo alegremente toman unos versículos, ¿verdad? Para justificar que hay personas que ya vienen predestinadas para la salvación. No, y no es cierto, no es así, sino que realmente todos los seres humanos, ¿verdad? Venimos con la misma oportunidad de ser salvos. Eso es lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, los que son predestinados a servir, a ser evangelistas, a ser pastores, a ser verdaderos líderes, maestros de la palabra, y el Señor les da mucha capacidad, mucho entendimiento, mucho conocimiento y mucha capacidad para transmitir la verdad. Esos son los que son predestinados para predicar con profundidad la palabra de Dios. Y no es un tema de salvación. Entonces, pues ahí he hecho estos audios. Que pasen